la historia, como es algo que no viene de uno, sino que algo que ya está en los, ¿cómo podemos decir? En las crónicas, uno lo que tiene que hacer es solamente ir a tomar la información y comunicar. Qué bueno que todos leyéramos, ¿verdad? Pero como no todos leen, pues entonces uno tiene que dar información, porque la lectura es buena. Si no se leyera en una forma general, olvídese, estaríamos todos sentaditos ahí, que venga alguien a leernos el libro. ¿Se acuerda usted cuando su padre o su madre le leían el librito cuando estaba pequeño? ¿O no viene usted de esa clase social? Ahora los niños hay que leerles los libritos para que se duerman. Antes a uno lo dormían que con librito y que nada, chicotazos. Vete a dormir, decían a uno, y le pegaban 3. Y ya uno se iba tranquilo, usted cerraba los ojos entre sollozos, pero ni modo, ¿verdad? ¿Qué se va a hacer? Pero en esta noche vamos a hablar y vamos a continuar sobre el estudio de la iglesia de Sardis. Dijimos que este es el periodo de la Reforma. La Reforma, hermanos, tomó lugar en una forma propia el 31 de octubre de 1517, cuando Martín Lutero clavó sus 95 tesis en la iglesia del Palacio, o la iglesia de todos los santos, en Wittenberg, Alemania. Y desde entonces, hermano, la iglesia católica no se sintió muy bien. Ahora usted me pregunta, ¿por qué la iglesia católica no se sintió bien? Número uno, era una iglesia que estaba muerta, que tenía y tiene nombre de que vivía, de que vive, pero está muerta. Pero entre ellos había un remanente fiel. Había gente que sí tenía a Dios en serio, aunque estaba bajo estas normas, pero no estaban muy de acuerdo. Entonces vamos a hablar sobre esto. Y yo les recomiendo a ustedes que, como buenos lectores que son, ¿verdad? Les recomiendo un libro que se usa en el Instituto Bíblico, en el Seminario Teológico, en lo que es el estudio de la historia de la iglesia. Y es escrito por 3 escritores muy reconocidos. Es un libro ya bastante popular. Y bueno, es pequeño y no tiene muchas páginas. Y es fácil de encontrarlo. Se llama La historia de la iglesia cristiana. Así de ese tamaño, como lo ve. La historia de la iglesia cristiana. Usted puede deleitarse y conociendo esta historia. Y así pues, usted va a estar preparado, ¿verdad? Sabiendo el origen de todo esto. Usted va a estudiar la iglesia en el tiempo de Constantino, la iglesia en el tiempo medieval, va a estudiar el tiempo de la Reforma, quiénes fueron los que tomaron lugar en esto y cuántos de ellos la Iglesia Católica echó en la hoguera. En el tiempo de la Reforma fue cuando se levantaron hombres usados por Dios para traducir la Biblia al lenguaje vernacular, al lenguaje del pueblo. La Biblia pues no era conocida por esta gente. Ellos solamente sabían que había una Biblia, pero no tenían el privilegio de leerla.
Y aquel que la leía, aquel en quien se encontraba una de estas copias, era echado a la hoguera, lo mataban. Entonces se pone usted a pensar el gran problemón que Martín Lutero causó a la Iglesia Católica. La Iglesia Católica tenía el control sobre todas estas naciones donde se había extendido y dominaba religiosamente porque no había otra religión más. Y si aparecía otra por ahí, pues la desaparecían. Cuando aparecieron los musulmanes, la Iglesia Católica se les enfrentó a capa y espada. No crean ustedes que fue a pura oración y ayuno. No. A capa y espada. Cuando tomaron Jerusalén, la Iglesia Católica llevó las cruzadas para liberar, según ellos, a Jerusalén. Y nosotros vemos entonces que la Iglesia Católica usaba la espada, usaba el arma, se envolvía en batallas, no solamente religiosas, sino que políticas y bélicas y todo esto, porque ellos tenían el poder romano. Ustedes saben que Roma pues conquistó, era un país conquistador. Israel estuvo, o sea, Judá estuvo bajo el imperio romano en el tiempo que Cristo nació, ya nació bajo ese imperio. Por eso dijeron, mira, ¿es necesario dar tributo a César, sí o no? Y le dijo, ok, enséñame la moneda. ¿De quién es esta moneda? De César. Pues da a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Así que había, hermano, esta batalla tremenda en el tiempo medieval, que no había otra forma de escapar de la Iglesia Católica. Era la que mataba, era la que perseguía, era la que enjuiciaba, era la que gobernaba y intimidaba a los reyes. Tenía ejércitos, tenían armas, tenía muchas riquezas y ante todo engañaba a la población, trayendo cosas que aparentemente venían de la Biblia, pero no eran originarias de la Biblia, sino que eran cosas falsas, como el purgatorio, cosas falsas como las indulgencias y muchas cosas más, la confesión. Todo el pueblo estaba engañado, que si no se confesaban con el cura, sus pecados no eran perdonados. Martín Lutero se dio cuenta de esto, siendo un fraile, siendo uno que sabía todo esto y había crecido, había estudiado, era un hombre muy preparado, y protestó. La intención de Martín Lutero no era salirse de la Iglesia Católica, ni formar nada más, sino era corregir lo que la Iglesia Católica estaba haciendo. Pero la Iglesia Católica no consideró esto como solamente una protesta, sino como una rebelión a lo que es el régimen de la Iglesia, el gobierno de la Iglesia y la infalibilidad de la Iglesia. No se podía atacar la Iglesia. La Iglesia era infalible, era la madre. Lo que la Iglesia decía se tenía que cumplir. Si no la cumplían, adiós mundo que hasta ayer estuve en ti. ¿Por qué? Porque la Iglesia Católica reinaba. Apareció entonces Martín Lutero con la Reforma y esto, hermano, trajo una agitación terrible en la Iglesia Católica, porque ya entonces los países empezaron a independizar religiosamente
y aún políticamente, porque había ahora una fuerza poderosa en contra de la religión católica. Y mucha gente se alegró porque se sentían esclavos. Se sentían que estaban bajo un régimen religioso que no les estaba trayendo tranquilidad. Y no eran independientes. No sabían nada de Dios. No conocían realmente nada de Dios. Las misas se daban en latín. Y no había Biblia, no había nada. Pero Dios fue preparando por otro lado, de una forma lateral, los medios para traer en sí lo que es la imprenta para poder imprimir los escritos de estos hombres de Dios que de esa forma pudieron influenciar a muchas, podemos decir, naciones. Porque con la imprenta que fue inventada por Gutenberg en el año 1455, el asunto cambió. Ya entonces había más velocidad en la propaganda del evangelio. Y luego Martín Lutero pues tradujo la Biblia al alemán. Y eso ayudó mucho. Y por otro lado, en Suiza, en Inglaterra, en Checoslovaquia se levantaron otros hombres. Qué hermoso que cómo el Espíritu Santo trabaja. Que estando distantes, no crean ustedes que el Espíritu Santo solamente vino con Martín Lutero. No. Se fue también con Zwinglio en Suiza. Y así pasó a otras naciones usando líderes como Juan Calvino, que se unió a Martín Lutero. Y esto es lo que vamos a ver ahora en esta historia, para que usted vea cómo es que esto tomó lugar paso a paso. Ahora tenemos una iglesia católica decepcionada, una iglesia católica que perdió fuerza, que dice, bueno, he perdido poder, he perdido gente, he perdido la infalibilidad. Está apareciendo ahora otra iglesia. Alguien más nos está atacando religiosamente. Están protestando. Y se formaron grandes revolús. Terrible. Se juntaban aquí una turba de gente católica y otra turba de protestantes, y hubo un tiempo en que los protestantes también agarraron la espada, porque se le vinieron encima y se tenían que defender. Y hay un detalle ahí en lo que se llama la guerra de los 30 años. Usted necesita informarse sobre eso, para que usted pueda ver cuántos muertos, cuántos cristianos en este momento pues se conocían como protestantes fueron asesinados por la Iglesia Católica. Barrió con pueblos enteros, matando a los que hoy decimos los evangélicos. ¿Y usted cree que la Iglesia Católica ha parado haciendo esto? Mire cómo nos atacan por Facebook. Mire cómo nos atacan de una forma personal. Cómo atacan nuestra doctrina. Cómo atacan la responsabilidad del pueblo. Miren cómo atacan la teología de la iglesia. Cómo imponen a María. Cómo imponen la infalibilidad papal. Está terrible todo esto. Y aquel que no esté preparado se lo arrastra, porque esa es una fuerza que no viene del cielo, sino que viene directamente del infierno. Por eso Cristo dijo que las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia verdadera, aquella que está fundada en Cristo Jesús, porque ellos reclaman que la iglesia de ellos está fundada en Pedro. Por eso se comportan así.
porque de Pedro no pueden sacar nada bueno. Pedro no está sentado a la diestra del Padre. Pedro dijo que Jesús era la roca. Pedro dijo que Jesús era la piedra angular. Pedro dijo que no hay otro como Cristo en su glorificación. Entonces, ¿por qué la iglesia de ellos está fundada en Pedro? Entonces Martín Lutero se dio cuenta que la iglesia verdadera no está fundada en Pedro, está fundada en Cristo Jesús. Porque Cristo dijo, y sobre esta roca edificaré la iglesia. Entonces el diablo tergiversa todo. Porque ahí no hay iluminación del Espíritu Santo. Ahí no se puede decir que el Espíritu Santo les está enseñando a ellos. Usted ve cómo el diablo le aplicó los textos bíblicos a Jesús en el monte de la tentación, pero se los aplicó o se los dictó con una aplicación ajena a lo verdadero, para que Jesús actuara bajo las promesas de esos textos, pero esos textos no eran para que se obedecieran de esa manera, porque la acción que Jesús hubiera tenido obedeciendo a Satanás iba a ser en contra de la voluntad de su Padre. Número uno, porque Jesús dijo, yo hablo y yo hago todo lo que el Padre me ha dicho que hablara y que dijera. Entonces, luego está tomando como segundo lugar una obediencia hacia Satanás. Cuando Satanás le está ofreciendo gloria y reinos y todo eso, ofreciéndole el camino más fácil. Si tú eres hijo de Dios, ¿se da cuenta? Haz que estas piedras se conviertan en pan, porque escrito está. Mire qué diablo este. Sabe más versículos que nosotros usted. Ese diablo se ha leído el libro de Deuteronomios, todo completito, y aquí nadie quizá. El diablo está ganando, ¿verdad? Sí. Se ha leído el Torá completo. Pero mire qué tremendo que este diablo, todos los textos que le citó a Jesús están en el libro de Deuteronomio. De ahí agarró todo. De ahí agarró todo. No lo agarró de ningún otro libro. Fue de Deuteronomio. ¿Se da cuenta? Entonces Jesús les dijo también, escrito está. Y Jesús les citaba también Deuteronomio. Porque, hermano, ¿quién va a vencer a Cristo, hermano? ¿Quién va a vencer a nuestro capitán, nuestro general, nuestro Dios, el que está sentado a la diestra del Padre intercediendo por nosotros? ¿Quién? Entonces, pobre Iglesia Católica, hasta la fecha está herida. Yo creo que esa va a ser la herida que va a sanar en el día de la gran tribulación. ¿Por qué? Porque está herida. Sin embargo, nosotros, hermanos, realmente lo que estamos haciendo es predicar el Evangelio. ¿Pero por qué enseñamos esto? Porque el ataque a la iglesia cristiana, a la iglesia evangélica, es muy dura por la iglesia católica. Y muchos creyentes están dejando de ser responsables con la iglesia. Muchos creyentes están ya menospreciando a sus pastores en las iglesias. Iglesias se están cerrando. ¿Por qué razón? Porque el enemigo está atacando a través de esta religión. Porque es una fuerza que tomó lugar en Roma, política y religiosa. Y hasta la fecha tiene estas dos fuerzas, estos dos poderes: el poder político y el poder religioso. Pensemos entonces y ponga atención a lo que le voy a leer, porque si pierde estos datos
se va a tener que leer este libro. ¿Ok? Bueno, no todo esto está acá, pero hay parte, ¿verdad?, que está acá muy valiosa de historia, porque realmente, hermano, no todos los libros toman toda la historia completa, mas sin embargo depende del propósito del libro, ¿verdad? Y depende a qué gente se lo está dedicando. Muchas veces lo hacen muy sencillo para estudiarlo, para los aprendices, aquellos que son novatos en el Evangelio y quieren estudiar. Ya cuando se va a la universidad y usted estudia la historia de la iglesia, pues ya la estudia de una forma muy diferente. Ya es más metódico y hay un mecanismo muy diferente para el estudio, pero les voy a leer esto que está acá como una gran información, importante información acerca de la reforma. Recuerde que estamos en la iglesia de Tarsis, ¿verdad que sí? Ahora, yo les pregunto a ustedes, ¿qué es una reforma? ¿Qué es reforma? ¿Qué es reformar, hermano? Dígalo, ¿qué entiende usted por reformar? Hacer cambios. A ver, hermana, ¿qué entiende usted por reformar? Cuando usted dice voy a reformar esto, ¿qué está diciendo? ¿Lo va a cambiar? ¿Lo va a mejorar? ¿Le va a dar una nueva configuración? ¿Va a limpiar? Vamos a ver qué nos dicen acá. Dice que la reforma se refiere al procedimiento que se realiza a fin de modificar, mejorar, enmendar, actualizar o innovar algo. Se puede considerar que una reforma no se presenta como un cambio radical y acelerado, sino como una transformación gradual de un sistema, estructura, institución, etc. No es así de un romplón, como dicen, sino que todo es gradualmente. Como la reforma que Cristo ha hecho en nosotros, ¿verdad? Todo gradualmente. Hay unos que dicen, no, a mí no me gusta que digan que hay que andar reduciendo errores. Cuando Cristo cambia, cambia de una vez. Sí, es cierto, cambia. Pero ¿qué dice el apóstol Pablo a los Efesios en el capítulo 4? Que nos despojemos del viejo hombre y que nos revistamos de esa mente de Cristo en nuestra vida. Y luego dice a los Gálatas, hasta que Cristo sea formado en vosotros. Quiere decir que es algo gradual, ¿verdad que sí? Porque yo pienso que aquí hay alguien que cuando aceptó a Cristo y de repente se le cayó el trasto, todavía dijo la mala palabra. Digo, ay, Señor del cielo, si ya soy evangélico. Alguien posiblemente le dio la cachetada a la esposa y digo, ay, Dios mío, si ya estoy hasta bautizado en las aguas, ¿y yo qué estoy haciendo? La hermana quizás le tiró el sartenazo al pobre marido, le dejó el chinchonchón y dijo, ay, Dios mío, si ya soy cristiana yo, hasta privilegio, hasta canto en la iglesia. Entonces poco a poco, ¿verdad?, reduciendo los errores. Tremendo eso. Ahora, estoy hablando de modalidades, de costumbres, pero déjeme decirle, aquel que acepta a Cristo sabe cómo Cristo lo cambia en verdad. Que de un momento a otro corta la cerveza, corta el licor, ni modo que va a andar con una botellita ahí. Ay, Señor, se me había olvidado que soy cristiano. No. O que vaya a la cantina todavía. No, eso lo cambia Cristo radicalmente, hermano. Eso de verdad lo cambia, ¿verdad? Aquí tenemos a nuestro hermano Alonso que, ¡pum!, Cristo lo cambió de inmediato, cortó todo eso que tenía y se sintió libre. Ahora, hay cositas que hay que irlo mejorando. El carácter, ¿verdad que sí? El carácter, la forma de tratar, la forma de responder, los pensamientos que
pasen en uno. ¿Sabe lo que Cristo también les hace de inmediato también? Son los rencores, el deseo de venganza, todo eso lo transforma. Entonces aquí hay una forma de reformar un sistema religioso, una estructura teológica. Aquí hay una institución que está muerta. Se necesita revivirla. Se necesita revivirla con la palabra de verdad, quitando el engaño, la falacia, la mentira, aquello que no es bíblico, que es impuesta por el hombre. Entonces la Reforma Protestante fue un movimiento religioso que tuvo sus inicios en Alemania. Ustedes ya lo saben. ¿En qué siglo fue? En el siglo XVI. Esta reforma buscaba protestar contra las malas prácticas y los abusos que se venían presentando al interior de las iglesias católicas. Los principales reformadores fueron Martín Lutero y Juan Calvino. Notemos nosotros que aún la teología de Martín Lutero y Juan Calvino todavía no eran tan perfectas, y que hasta el momento todavía han quedado esos indicios que no ha sido tan progresivo. Por ejemplo, Juan Calvino, él pensaba que los que eran salvos eran porque ya eran escogidos por Dios, que había gente que había sido criada para estar en la condenación eterna y que esa gente nunca se iba a arrepentir porque no eran escogidos de Dios. Así que ellos se creen los escogidos de Dios y pueden hacer cualquier cosa, hasta matar a alguien y seguir siendo escogidos de Dios. De Juan Calvino se originó esto que se dice: salvo, siempre salvo. Así que puedes hacer cualquier cosa y eres salvo. Y bueno, eso pues fue atacado por Armenio. Armenio dijo: no, lo que yo leo aquí de Pablo es que Pablo dice que la salvación se puede perder. Porque ¿qué será de nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Porque si Dios desgajó las ramas naturales del buen olivo para injertar las ramas silvestres que sois vosotros los gentiles, dijo Pablo, si ustedes no permanecen en fe, Dios los va a arrancar a ustedes más fácilmente. Porque si no tuvo misericordia de las ramas naturales, ¿cómo va a tener misericordia de ramas silvestres? Entonces Pablo dice que la salvación se puede perder. Y hasta hoy en día, ¿verdad? Pues tenemos iglesias que están predicando esto de que la salvación no se pierde. Ahora, Martín Lutero, él era muy incierto en lo que respectaba a su salvación. Él hacía muchos sacrificios. Él llegó allá a Roma y entró subiendo esas escaleras de rodillas y sangrando, y todavía no estaba satisfecho. Él decía: es que ¿qué más? Tenía miedo de morir porque pensaba que no iba a ser salvo. Hasta que Dios se le apareció. Le dijo: Martín, estás equivocado. La salvación no es por obras, la salvación es por fe. Fue ahí donde él, cuando leyó Romanos, fue ahí donde él despertó y se dio cuenta de que las obras no salvan a nadie cuando se quiere lograr la salvación por las obras, sino que es la fe en nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Leyó aquel pasaje donde dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. ¿Y quién lo sacaba de ahí ahora? Él. Y luego se dio cuenta que no podía perdonar pecados y dijo: bueno,
¿Y yo qué estoy haciendo? Perdonando pecados. Pobres aquellos a quienes yo les perdoné pecados, que piensan que van a entrar al cielo porque les perdoné pecados. Si yo soy un pecador también, ellos necesitan fe como yo necesito fe, porque Dios no hace acepción de personas. Así que ese hombre se vino y se rebeló. ¿Cuándo fue la reforma de Lutero? La conmemoración de la reforma de Lutero fue el 31 de octubre de 1517. Ese día Martín Lutero martilló sus 95 tesis en la puerta de la iglesia del Palacio o la iglesia de Todos los Santos en Wittenberg, Alemania. La reforma protestante, que en sí, en todo su inicio con fuerza y para ubicarse tardó 131 años, fue de 1517 al 1648 y se refiere a la amplia revuelta religiosa, cultural y social de la Europa del siglo XVI con estos siguientes puntos. Número 1, ¿qué trajo la reforma? Rompió el yugo de la iglesia medieval, esa hegemonía, ese poder, ese control, ese gobierno, esa forma de subyugar, la rompió ese yugo. Entonces la iglesia dominó la Europa medieval entre los años 476 hasta el 1500. Casi 1000 años en sí, digamos 1000 años. Como autoridad única, note bien, en material, espiritual y al aumentar su poder, influyó en las esferas políticas y cultural. El Papa se convirtió en una presencia política significativa y en general dedicaba más tiempo y esfuerzos a los asuntos mundanos que a los religiosos. Hubieron papas muy malos en la Iglesia Católica, papas asesinos, terribles. La jerarquía de la Iglesia, que son papas, cardenales, obispos, arzobispos, sacerdotes y miembros de órdenes monásticas, empezó a ejercer su autoridad más en provecho propio que por el bienestar espiritual de la gente. La Biblia solamente estaba disponible en latín, que la gente corriente era incapaz de leer, y también era en latín que se dictaba la misa y se enseñaban las oraciones como el Padre Nuestro y el Ave María. Aunque la iglesia ordenaba la adhesión a su visión del mensaje de Jesucristo, eso no cuajaba en muchas personas corrientes que practicaban una especie de fusión del cristianismo con las creencias paganas populares. Quiere decir, eran cristianos, pero había una fusión de paganismo. Ahora, la palabra pagano, ¿qué entiende usted por la palabra pagano? Paganos sí se llamaban a los campesinos, aquellos que estaban allá, que no sabían nada, que hasta inventaban sus propios dioses. Recuerde usted, y quizá usted lo leyó en la historia, cuando la Iglesia Católica llegó a México, llegó con los nativos de México, y los nativos creyeron en la Iglesia Católica, sus mensajes, pero no dejaban a su madre diosa. Ellos tenían su diosa. Así como los griegos tenían a Diana, ¿verdad? Y Roma pues tenía también a Cibele. Entonces, ellos tenían su diosa. Cuando llegaron los romanos, les presentaron a Jesucristo y todo. Pero ellos no estaban muy de acuerdo en que Roma les obligara, o la Iglesia Católica les obligara a dejar su diosa madre. No, nuestra diosita, cuidado, no la vayan a tocar. Nosotros creemos en Jesucristo, nosotros amamos a Jesucristo, está bien, vamos a ir a la misa, pero no nos quiten nuestra diosita madre. Le tenía su nombre, por supuesto, varios nombres que le ponían. Pero ¿qué hizo la Iglesia Católica? Bueno, les trajo a la Virgen María. Esta es la madre de Jesús, esta es la verdadera. Pues algunos no dejaban aquello, adoraban a la diosa de ellos, adoraban a María. Pero poco a poco, conforme el tiempo fue pasando, pues entonces ya se quedó María. Ahora vaya usted y trate de quitar a María, olvídese, lo matan. ¿Por qué? Porque realmente María
prácticamente la diosa de ellos. Dicen, no, nosotros no adoramos a María, nosotros la veneramos. Es la misma cosa, la misma cosa. Lo que pasa es que están engañados. Ellos piensan que venerar es solamente rendir alguna ofrendita por ahí. Se le hincan a María, le oran a María, le piden a María, piensan que María está sentada a la diestra de Cristo. Y entonces, si está sentada a la diestra de Cristo, tiene que ser una diosa, porque está sentada en el trono. Cristo está sentado en el trono de su Padre. Así lo dice ahí en Apocalipsis capítulo 3. La inaccesibilidad de las enseñanzas de la iglesia, junto con las muestras de lujo y el confort del clero, dio lugar a movimientos reformistas, ya a partir del siglo VII, según algunas interpretaciones, aún incluso antes. Note bien que lo que Martín Lutero hizo no realmente fue la primera protesta. Hubieron protestas antes, en los siglos VII y IX. Uno de los primeros fue el de los paulicianos, que defendían una vuelta a la sencillez del primer cristianismo y de la vida de San Pablo. Esta gente quería llevar a la iglesia de nuevo a la creencia de los primeros 300 años, donde la iglesia primitiva no tenía templos porque los emperadores se los destruían y estaban en las montañas, en cuevas, en casas de alguien. Ese era el verdadero cristianismo, hermano. Realmente nosotros tenemos templo, una casa, digamos, donde adorar, pero hay una inclinación tan fuerte de querer tener un templo lujoso, un templo llamativo que tenga allá arriba algo atractivo, una gran cruz quizá, o la foto de todos los miembros de la iglesia que se vea de lejos, así como los negocios, así como cuando alguien ha ido a Las Vegas. ¿Quiénes aquí han ido a Las Vegas? ¿Quiénes conocen Las Vegas? Una vez mi trabajo me mandó para allá a una demostración de troques y nos llevaron a comer a un restaurante y tuvimos que pasar por un montón de máquinas. O sea, ahí estaba la gente jugando y dije, Dios mío, ¿qué es esto? Dije yo. Y son tremendos porque los restaurantes no están al inicio en la entrada, están hasta ahí en medio usted, para que cuando usted pase por ahí, pues le agarre la tentación y se sienta en la máquina a pegarle así, mire. Yo miraba que todos le hacían así, ¿verdad? Gastando su dinero usted. Entonces hay luces ahí, muchas luces y eso alegra el corazón de la gente, porque usted cree que Dios manifestaba su gloria en el desierto, esa nube de fuego, relámpagos, esos sonidos de bocina. ¿Para qué? Para que la gente pudiera entrar en un éxtasis. Pero ¿para qué usted cree que Dios mandó el Espíritu Santo? Dios mandó el Espíritu Santo para que nosotros estemos en un éxtasis como estaba Pedro, allá que tuvo la visión. Sin estar en esta condición, hermano, nosotros no podemos tener visiones, ni iluminación, ni nada. Tenemos que meternos en la nube, en la Shekinah de Jehová. Pero hoy no, hoy todos andamos fuera de la nube. Nos gusta ver la nube desde lejos. Qué bonita nube usted. ¡Wow! Se derrama la presencia de Dios en la iglesia y todos están así. Bueno, no todos, pero algunos. ¡Qué tremendo usted! Hoy sí se está derramando el Espíritu Santo, mire. Mire allá el hermano Pancho, ¿cómo está? Terrible, hermano Pancho, está danzando en el Espíritu. Y mire la hermana Tiburcia, wow, ya tiempo hacía que no danzaba en el Espíritu. Y ahora está hablando en lengua esta hermana Tiburcia. Y están viendo todo usted. Y hasta agarran el teléfono para querer grabar. ¿Y ellos qué? Ellos no se meten en la nube. Ellos no adoran, ellos no se meten en esa presencia. Quieren solamente ver. Bueno, nosotros tenemos que entender, hermanos, que esto ha pasado desde el principio. Cuando Pedro y Juan llegaron allá a la iglesia
al templo y sanaron a aquel que estaba, el cojo que estaba en la puerta de Hermosa. Ahí habían 3 clases de gente representadas. Está Pedro y Juan, que iban a adorar. Estos representan a los adoradores, los que venimos a la iglesia. Diga conmigo, los que venimos, diga. No voy a decir los que vienen, porque ustedes, ¿verdad? Los que venimos a adorar a Dios en espíritu y en verdad. ¿Verdad que sí? Eso era representado por Pedro y Juan. Pero tenemos también a los espectadores. Aquellos que solamente iban al templo a ver, como turistas, a ver qué iba a pasar. Son los espectadores. A la iglesia vienen muchos espectadores también, ¿verdad? A ver qué va a pasar ahora usted. Vamos a ver qué va a pasar. A ver quién dirige usted. A ver si canta bien, hermana. Dijeron que el predicador era hermano fulano. Vamos a ver si predica bien. Vienen a ver qué va a suceder en la iglesia. Pero también están nosotros, el otro, representado por el cojo. Aquellos que vienen por intereses mezquinos a la iglesia. Voy a ir a la iglesia, quizás me ayudan para la renta. Voy a ir a la iglesia, quizás tienen compasión de mí y me ayudan con el viaje que voy a hacer. Ojalá que me den por ahí una ofrendita. O si no, por otras cositas más. A ver qué consigo por ahí. A ver, dicen los muchachos, a ver si consigo novia. Los muchachos dicen, a ver si consigo un muchacho por ahí. Porque hay quienes visitan las iglesias. Son como los evangelistas. Andan de iglesia en iglesia visitando. Nunca se hacen miembros, pero andan viendo a qué pescar. No, digo, es que Cristo le dijo a Pedro, vos haré pescadores de hombres. Pues yo voy a ser pescador de mujer, dice el muchacho. Queriendo ver qué conquistar. Entonces, hermano, siempre hay, ¿verdad? Esto en las iglesias y los paulicianos querían regresar todo al original. Hoy usted ve y nadie está diciendo, o hay muchos que atacan el hablar en lenguas en la iglesia. Y por eso muchos ya no quieren hablar en lenguas porque se van a burlar de mí, que las lenguas ya no existen. ¿Quién dice que las lenguas ya no existen? ¿Acaso no es el Espíritu Santo el mismo? ¿Acaso el Espíritu Santo ha dejado de trabajar? ¿Ha perdido su poder? Lo mismo que se manifestó al principio es lo mismo que se tiene que manifestar ahora. Porque dice Juan, lo que oíste desde el principio tienes que practicar ahora. Lo que oíste desde el principio. ¿Verdad? Los paulicianos querían que la doctrina del apóstol Pablo se incrustara en el pueblo cristiano y defendían en sí una vuelta a la sencillez del primer cristianismo, de la vida de San Pablo. Rechazaban los sacramentos de la iglesia. Miren lo que hacían esto pasó en el siglo VII y el siglo IX. Rechazaban los sacramentos de la iglesia. Los paulicianos terminaron, oiga cómo terminaron ellos, siendo lapidados, quemados en la hoguera o exiliados por la iglesia católica. Era la única manera en que la iglesia católica quería ganar, porque doctrinalmente no podía ganar. El clérigo, el sacerdote, filósofo y teólogo inglés John Wycliffe, del 1330 al 1384, desafió la autoridad clerical. Su estilo de vida lleno de lujos y arrogancia. Los desafió, arguyendo que todos debían tener acceso a la Biblia. Ellos peleaban de que todos los feligreses tenían que tener acceso a la Biblia. Obra que no debía quedar presa en manos de unos pocos privilegiados que se encargaban de interpretarla para todo el resto, de manera que solamente daban poder a la jerarquía. Tradujo la Biblia de latín al inglés. Esta se llama la Biblia de Wycliffe. Esta Biblia pues ha sido de mucho impacto. Entonces, estos hombres se ocuparon, hermano, por amor al pueblo. Ahora todos tenemos Biblia, ¿verdad que sí? Pero no la leemos. ¿Ah? ¿Dónde está la Biblia, pues?
¿Acaso esos hombres no dieron su vida para que nosotros tuviésemos una Biblia? ¿Dónde está nuestro agradecimiento? ¿Dónde está el valor que le damos a la palabra del Señor? Si está arrinconada, empolvada en la casa, que no se sabe ni dónde está la Biblia cuando venimos a la iglesia. ¿Dónde está la Biblia si aquí la dejé? Se nota muy bien que no la agarró durante la semana. Como aquella viejita que había perdido sus lentes. 6 meses hacía que había perdido sus lentes usted. Y un día pasó y testificó que los había encontrado, y gracias a las oraciones de los hermanos. ¿Y dónde los encontró, hermana? En mi Biblia estaban usted. En mi Biblia. Bueno, aquí está presente un hermano, que no voy a decir el nombre, pero dice que le habían dado un dinero y lo puso en su Biblia. Y hasta después los encontró como 6 meses, quizás 3 meses. Pero él dice que sí leía la Biblia, solo que el dinero no lo había visto. Bueno, pasan cosas así, ¿verdad? Pero revise su Biblia, hermano. Hermana, revise su Biblia. Posiblemente ahí tiene los $50 que perdió hace rato. Revísalo. Y usted dice, ¿dónde está? ¿Alguien me lo robó? No, ahí está, ahí están. Revisa su Biblia, que ahí debe estar la carta que le mandó la migración, y dice que se le perdió. Bueno, ahora si es de deportación, que no la encuentren, hermano. No encuentran esa carta, esa que se pierda. Ok, pero oiga bien lo que viene. Wycliffe inspiró a Jan Hus. Bueno, Jan se traduce como Juan, John, Hus. Unos dicen Hus, H-U-S. 1379-1415. Filósofo, teólogo y rector de la Universidad Carlos de Praga, que conservó los escritos de Wycliffe y defendió la reforma. Mire cómo se iba levantando, iba en cadena esto, cómo se contagiaba. Pero de hombres preparados. Nuestro Dios es tan hermoso en escoger, que Él sabe por qué escogió a Pedro para una misión especial y cómo escogió a Pablo para otra misión especial. Así que si usted está trabajando para Dios, no se enoje porque Dios ha escogido a otro y le dio ese privilegio que usted desea. No. Dios sabe su preparación, Dios sabe su capacidad. Usted lo que va a hacer trabajar ese talento que Dios le dio para multiplicarlo. Era especialmente crítico con la venta de indulgencias, documentos que vendía la iglesia para reducir significativamente el tiempo en el purgatorio, tal como lo había sido Wycliffe. Sus primeras reclamaciones fueron toleradas, pero cuando cuestionó la validez de las indulgencias y la autoridad del Papa, mire lo que atacó Hus. Fue arrestado. ¿Y qué pasó con él cuando lo arrestaron? Y quemado en la hoguera en 1415 en el concilio de Constanza. Note bien, hicieron un concilio para estar todos de acuerdo y quemar al pobre Hus. Lo quemaron. Sus seguidores siguieron luchando por la reforma y posteriormente por separarse de la iglesia. Sus esfuerzos continuaron como la reforma bohemia, actualmente es la República Checa, considerada como precursora de la reforma protestante, que finalmente llevó a las guerras husitas. Hubo guerra por los seguidores de Hus contra la Iglesia Católica. Entre los reformistas husitas y los partidarios de la iglesia, que acabaron triunfando en el conflicto, porque realmente acabaron con todos los husitas, los protestantes, los que estaban en contra de las indulgencias, de la infalibilidad papal, esa autoridad que el Papa tenía, del purgatorio, esas falsedades que la iglesia tenía. Ellos pagaron con su muerte, y no solamente los líderes, sino también sus seguidores. Eso fue lo que trajo la reforma, como primer punto, que rompió el yugo de la iglesia medieval. Mi hermano, dele gracias a Dios que el evangelio llegó a nosotros. Ahora mismo estuviéramos hincados ante la Virgen María, una estatua por allá, creyendo falsedades.
Ahora mismo estuviéramos ahí hincados ante San Judas. ¿Cuál era su santo preferido, hermana? ¿Ah? Dígalo. Hermano, ¿cuál era su santo preferido? Siempre, bueno, San Martín de Porres, ¿verdad? O de Porras, ¿cómo es esa cosa? Bueno, número 2. La Reforma permitió el desarrollo de interpretaciones personales del mensaje. Esto es muy importante. Repito, la Reforma permitió el desarrollo de interpretaciones personales del mensaje. Cristo le dijo a sus discípulos que el Espíritu Santo, el cual iba a recibir cada cristiano, iba a guiar a cada uno a la verdad. Les iba a enseñar. De tal manera que aquellos que no tenían Biblia, que no sabían nada de Dios, ¿cómo el Espíritu Santo podía trabajar con ellos? ¿Cómo ellos podían conocer la verdad? ¿Cómo ellos podían verificar si lo que estaban diciendo era cierto o no con respecto a la Biblia? Pero ahora cada cristiano podía interpretar la Biblia, porque cada cristiano se iba en oración, Dios lo ayudaba, y fue así como se levantaron muchos predicadores, muchos hombres pregonando a Cristo Jesús. Con solo leían los evangelios y se aprendían los relatos de los evangelios de la vida de Jesucristo, ellos sentían un gozo tremendo y se iban a presentar a este Cristo a aquellos que no lo conocían. Se ganaban muchos católicos, porque los católicos ahora a muchos no podían leer. Recuerda que el analfabetismo era bastante poderoso y fuerte, porque no había en sí escuelas. ¿Sabe cuándo eso empezó a desaparecer y que fue producto de la Reforma? Con Martín Lutero, con aquellos que siguieron sus pasos. Entonces empezaron las escuelas bíblicas, empezaron los institutos. La gente ya se reunía a estudiar la Biblia, y cada uno con su Biblia. Habían libros que ayudaban a interpretar la Biblia, y eso fue ayudando poco a poco. Entonces, hermano, hubo ese desarrollo de interpretaciones privadas. Aunque la Biblia dice que Pedro dice que la Biblia no es de interpretación privada, pero nos referimos a la experiencia que cada cristiano tiene al leer la palabra del Señor, que cada cristiano tiene para poder interpretar con la ayuda de aquellos que han crecido en teología y que saben las reglas de interpretación de la Biblia y todo esto, lo que realmente están leyendo. El ejemplo lo tenemos con el etíope y Felipe. El etíope estaba leyendo, ¿qué parte de la Biblia estaba leyendo? Isaías 53. ¿Pero entendía lo que estaba leyendo? No entendía. ¿Y a quién envió el Espíritu Santo? A Felipe. Y Felipe le explicó. El etíope creyó, fue bautizado en las aguas y se fue gozoso. ¿Se da cuenta? Esto es lo que hace la revelación bíblica, que trae iluminación al entender las cosas de la Biblia. Entonces nosotros nos sentimos libres. Usted puede haber aceptado a Jesucristo, usted puede ser miembro de una iglesia, usted puede tener muchos privilegios en la iglesia, pero si usted no entiende la Biblia, usted no se va a sentir libre. La verdadera libertad es cuando usted entiende la palabra de Dios. En Isaías 55, Dios dice que la palabra de Él hará por lo que ha sido enviada, hará el trabajo, y que no regresará vacía. La palabra de Dios, la verdad, dijo Jesús, os hará ¿qué? Libres. Entonces, ¿cuántas personas en las iglesias no son felices siendo evangélicos? No son felices, se sienten decepcionados, no le sienten sabor al evangelio, aunque tienen todos los privilegios en la iglesia, aunque son apreciados en la iglesia, aunque predican, escuchan los mensajes en la iglesia, las clases y todo eso. No son felices, no se sienten libres, no han experimentado la verdadera libertad en Cristo Jesús. ¿Por qué razón? Porque no entienden las escrituras debido a que no la leen. Tienen una Biblia, pero ¿de qué sirve? ¿De qué sirve que usted tenga un billete de $100 y tenga hambre y le falten zapatos y no lo use? ¿De qué sirve?
Pero tienes $100. Ahí está lugares donde realmente el billete grande no se lo aceptan. Tiene dinero, pero no lo puede usar. ¿De qué sirve? ¿Quiere comprar la hamburguesa porque tiene hambre? Nada, no puede. Si tenemos la Biblia, tenemos que entender que es para nuestra propia libertad. Nuestra propia libertad. Número 3. ¿Qué hizo la reforma? Condujo al desarrollo de las naciones-estado modernas. Se considera uno de los acontecimientos más importantes de la historia de Occidente. Se independizó del poder romano. Hubo un modernismo que entró con poder para que cada nación tuviese el privilegio de darle libertad al culto cristiano. De acuerdo a la teología que este grupo estaba estudiando, estaba practicando, interpretando. Ya no se imponía nada de leyes de que tienes que hacer esto, tienes que hacer lo otro. No. Ahora habían naciones-estado. Quiere decir, hermano, que no era todo conducido o gobernado por una sola iglesia, sino que ahora se habían levantado sectas protestantes, por decirlo así. Bueno, a lo que el apóstol Pablo predicaba le llamaban secta. Él se está predicando una secta que viene en contra de nuestra ley. Las fechas 1517 y 1648 son las aceptadas más ampliamente, que indican el inicio de la reforma en la discrepancia de Martín Lutero y el final en el Tratado de Westfalia, que dio fin a la guerra de los 30 años que había comenzado como una disputa entre católicos y protestantes. Hermano, esto viene desde el principio. Así que por ahí lo agarra un católico, usted le quiere pegar, no se preocupe, dígale. Esto ha pasado desde el principio, dígale. Ustedes han matado a los cristianos, a los evangélicos. Y ¿sabes qué? Mejor me voy porque me pueden matar. Lutero consiguió su doctorado. Mira, este hombre estaba preparado. Lutero consiguió su doctorado en teología en Wittenberg, donde se volvió un profesor respetado. De igual forma, fue un pastor asistente de la iglesia del Palacio. Lutero eligió el 31 de octubre porque cae antes del Día de Todos los Santos. La iglesia del Palacio tendría la puerta abierta en la calle principal de la ciudad, un buen lugar para publicar una noticia al público. Lutero sabía que el siguiente día era 1 de noviembre, el Día de Todos los Santos, y que la iglesia estaría llena de congregantes, muchos educados y alfabetizados. El martillar las 95 tesis en la puerta equivale a lo que hoy sería publicar un artículo, hacer una propaganda en el periódico o crear una página web. Hoy en día la reforma se celebra el domingo que cae antes del 31 de octubre. En el siglo XVI, la corrupción en la iglesia era generalizada y los creyentes devotos buscaban rectificar la situación. El rechazo de la iglesia a atender esas críticas condujo finalmente a cismas que originarían sectas cristianas protestantes, que se desarrollaron bajo denominaciones como luteranismo, oiga bien, los primeros concilios que aparecieron después de la reforma: el luteranismo, calvinismo, anglicanismo, entre otros. Luego, más tarde, se vino desarrollando la teología del Espíritu Santo, y viendo que el bautismo del Espíritu Santo era algo vigente en la palabra del Señor, entonces el Espíritu Santo se empezó a derramar, no en aquellos que voluntariamente querían hablar en lenguas o que voluntariamente querían danzar. Usted va ahora a las iglesias y apenas empieza la música, empieza, hermano, hasta bailan el tango usted. Sí, ahí están los cantos de adoración. Es muy peligroso cantarlos ya, porque empiezan a bailar el tango, y eso, hermano, no debe ser permitido en las iglesias. Y si hay por ahí una música rápida, cubana, caribeña,
Mire usted, se olvidan de todo ustedes y empiezan a bailar. A bailar como que si estuvieran, no sé, en esos lugares de baile. Se convierte todo de iglesia a un club social. Qué terrible eso. Eso es lo que a la carne le gusta, hermano. ¿Verdad que sí? Porque la carnita es peligrosa. Yo creo que de repente aparece una hermanita, un hermanito en la casa, como no hay nadie, de repente pone hasta la música y como se baila, ahí está en la cocina, mira. Dándole al taconazo, como dicen. Y apenas llega el esposo, gracias Señor, aleluya, bendito tu nombre, Señor. ¿Y qué estás haciendo? Estoy sintiendo la presencia de Dios, dice. Qué terrible, ¿verdad? Hermano, la iglesia evangélica se está corrompiendo también usted. Porque usted ha visto ya en videos que en los púlpitos todos están bailando. Mujeres en pantalones. Oiga usted, como por lo menos que respeten al pueblo de Dios, que respeten el altar, que tengan conciencia de que Dios aún en la Biblia recomendó un vestuario muy especial para el sacerdote, para los levitas, para aquellos que precedían al pueblo, que los presidían. Ellos estaban allí, vestidos como todos unos ministros. Hoy en día usted está viendo a la nueva generación de jóvenes que se están levantando a predicar. Maltratan a los pastores, a los evangelistas que tienen corbata usted. Corbatudo nos llaman usted. Y ese corbatudo que está haciendo ahí, dicen, la corbata ya es para ellos un asunto de lujo, no sé cómo lo consideran, pero ellos están en chanclas en el altar, con pantalones cortos o si no, todos rotos, con camisas de fuera, parecen pandilleros. Y ante todo con una gran barba, usted, que parece como que fueran los bárbaros que estaban saliendo de allá atacando a los romanos. Qué terrible eso. Eso sí, eso es normal para ellos. ¿Se da cuenta? Es muy normal. Por eso dice la Biblia que a lo bueno le llaman malo y a lo malo le llaman bueno. Esas son las mentes pervertidas. Pero yo no sé por qué muchos ministros, muchos pastores de las iglesias se dejan llevar por todo esto. Que de repente ahora aparecen por ahí unos testificando y enseñando los nuevos tatuajes que se han puesto. Miren ustedes, poniéndose tatuajes usted. Se quieren igualar al mundo en vez de igualarse a Cristo. Yo me pregunto, si Cristo estuviera en una iglesia visiblemente, ¿será que Él se pondría tatuajes? No, porque nuestro cuerpo es templo y morada ¿de qué? Del Espíritu Santo. Si usted va y compra un carro nuevo, qué gusto le daría que entre por ahí alguien y se lo haga grafiti, que le ponga ahí estas manchitas y esas letritas de color. Usted se gozaría, ¿verdad? ¡Wow, mi carro! Miren qué lindo se ve. A usted le daría vergüenza manejar ese carro por el freeway, por las carreteras, especialmente si es un predicador, si es un cristiano de esos de hueso colorado, como dicen. ¿Cuánto más nuestro cuerpo, mi hermano? Voy a terminar con esto entonces. La reforma protestante cambió por completo el panorama cultural. Tenga esto en mente. Cambió por completo el panorama cultural. Cambió por completo el panorama religioso, social y político de Europa. Y a menudo se la cita como el nacimiento de la Edad Moderna, porque coincidió y fue estimulada por el renacimiento de los siglos XVI y XVII. Aunque hubo movimientos anteriores en respuesta a la corrupción de la iglesia, la tecnología moderna, a través de la imprenta, cuyo descubrimiento fue hecho por Gutenberg en el 1455,
permitió la difusión de la literatura protestante y la publicación de la Biblia en lengua vernácula, hecha por Lutero de latín al alemán, que tuvo como consecuencia un apoyo general a la causa y el final de la autoridad monolítica, religiosa, cultural y política de la iglesia. Note bien, una autoridad monolítica, dando a entender que nadie más de estos protestantes, como ellos decían, se hincaba ante ninguna imagen, nadie más. Muchos de ellos se hincaban, pero a partir de la Reforma dijeron: vamos a hincarnos solamente ante Dios, porque ante Él se doblará toda rodilla en el nombre de Jesucristo. Entonces terminó el Ave María para ellos, terminaron todas esas cositas de veneración a los santos, terminaron hasta las candelas. Bueno, hoy en día yo creo que hay unos creyentes que todavía, bueno, ahí están con sus candelitas, miren. Bueno, ¿y por qué tienen candelas, pues? No, pues yo no tengo ninguna imagen, solamente mis candelitas, hermano, mis candelitas. ¿Pero qué tienen que ver candelitas? Es algo, es una reliquia de lo que usted practicaba antes. Tire todo eso. No, y todavía algunas tienen sus virgencitas en el cofre guardaditos, porque le costaron muy caro. Ahí está la Virgencita María, hasta envueltas en unos pañuelos muy delicadamente, usted. Mire, ahí está la Virgencita. ¿Para qué la quieren, pues? Eso trae, hermano, maldición a la casa. Hay idolatría ahí. Quiebre todo eso. Quiebralo. Haga como hicieron aquellos que se arrepintieron cuando Pablo fue a predicar a Éfeso, a esos lugares, que quebraban todos los ídolos. Los hacían pedazos, porque de verdad se habían arrepentido. Entonces, hermano, la Reforma nos trajo a nosotros una liberación religiosa y nos acercó a Dios, nos acercó a la Biblia, nos acercó al estudio bíblico, así como estamos ahora. ¿Usted cree que en el tiempo medieval esto se podía llevar a cabo? Mire, si un cura me descubría, o digamos que en ese tiempo estuviéramos nosotros ahí, me mataban esa misma noche, nos mataba a todos nos quemaban esa misma noche. Por estudiar la Biblia. ¿Cómo usted cree que alguien que dice que es la iglesia verdadera de Cristo mate a mucha gente por estudiar la Biblia? ¿Acaso no es un engaño terrible todo esto? Por estudiar la Biblia. No es que tú no tienes derecho de leer la Biblia, sino que solamente las personas privilegiadas que la Iglesia Católica tiene para explicarte la Biblia. Por eso ahora hablan muy mal de nuestra Biblia, la Reina Valera. ¿Por qué? Porque es la que los cristianos usan, los evangélicos, es la que usamos. Aunque algunos se están envolviendo en otras versiones que al final van a salir todos engañados también. Pero hermano, es momento en que nosotros nos mantengamos a la verdad. Esa iglesia tenía nombre de que vive, pero estaba muerta. Y hasta el día de hoy está muerta. Pero nuestro nombre no puede ser borrado del libro de la vida. ¿Por qué? Porque creemos en un Cristo vivo, poderoso. Es un Cristo que nos ha transformado, que realmente merece la adoración nuestra. Y es el único que está sentado a la diestra del Padre. El Padre no quiere a nadie más ahí. ¿Sabe quién más está sentado ahí? La iglesia. Dice Pablo que la iglesia está sentada juntamente con Cristo en los lugares celestiales. Porque Cristo es la cabeza de la iglesia. ¿Cuántos decimos un aleluya, mis hermanos? Pónganse de pie, damos gracias a Dios.